Bendito sea Dios, qué hermoso poder estar junto a ustedes, hermanos, amigos, en la iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo es lo más maravilloso que Dios ha constituido en esta era después de Cristo, levantar su iglesia. Todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo nos gozamos en el amor derramado sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia. Qué hermoso es cuando Cristo está en medio de la familia. Qué maravilloso. Quiero compartir en esta tarde sobre el poder de la palabra, sobre lo que origina la palabra desde el principio. También saludamos a los hermanos y amigos y les invitamos a nuestro canal. Usted puede, Centro Cristiano Torrefuerte, puede suscribirse y encontrar una serie de mensajes que sin duda le edificarán. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó, pero claramente, sobre los días finales, sobre quién realmente nos juzgará. Y esto lo dijo en medio de su pueblo incrédulo, cuando estuvo en medio de su pueblo, en su propio pueblo. Israel lo recalcó. ¿Quién iba a juzgar en el día final? Mire, y quiero leer 3 versículos sobre esto. Cuando el Evangelio según San Juan escribe el autor, dice, por la boca de Jesucristo, dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. Mire qué importante esto. Al que oye mis palabras y no la guarda, o sea, no la cumple, no la atesora, no la obedece, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esto es tremendo. El versículo 42 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo, hermano. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es invariable. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y será por la eternidad, porque Jesús mismo lo dijo también. El cielo, todo el cielo que vemos diariamente, en verano, en invierno, todo el cielo que vemos, las estrellas, el mundo, la gente, el universo, el progreso, todo lo que vemos en esta era en que estamos viviendo, dice que todo pasará. Todo en un momento se terminará. Y se terminará más temprano que tarde, porque estamos viviendo los últimos días. Pero dijo Jesús, mis palabras permanecerán para siempre. Bendito sea Dios. Esa palabra que nos cambió, esa palabra que cuando la oímos, la recibimos. Y cambió nuestra vida cuando Jesús dijo que de tal manera amó su Padre a este mundo, nuestro Dios, de tal manera nos amó que nos entregó a su propio Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Él murió por todos nuestros pecados. El amor de Dios es tan tremendo, hermanos. Mire, y esta misma palabra es la misma, valga la redundancia. Desde el principio es la misma palabra. Por eso que, mire lo que escribe el mismo Juan cuando escribe su primera carta. Dice, por esto, dice, mis amados hermanos, en el capítulo 1, versículo, aquí me equivoqué, acá está. Hermano, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la misma palabra. La palabra no cambia. Nosotros cambiamos. Inclusive la iglesia ha cambiado. Pero el que permanece, como también lo dice el mismo apóstol San Juan,
Cuando en el capítulo 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. El que permanece en mis palabras, en mi palabra, llevará mucho fruto. Qué increíble lo que puede provocar el poder de la palabra a través de toda la historia, a través de miles de años. Es la misma palabra que cambió vidas en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel muchos hombres de Dios fueron transformados y cambiados por el poder de Dios, como los profetas que Dios apartó, inclusive antes de los profetas, como Noé, como el mismo Moisés, fueron transformados por el poder de la palabra. Por eso que la palabra de Dios es la misma, el mandamiento es el mismo. Hay una expresión que nada nuevo hay escrito, sino que siempre permanece con respecto a la palabra. No hay nada nuevo escrito, nada. Dios lo estableció un día. Y esa palabra que cambió nuestras vidas, quiere cambiar cada vida. Usted que a lo mejor no conoce al Señor, usted que ha oído de un Dios, de un Cristo que murió en la cruz, pero en la palabra que puede transformar su vida sin lugar a duda, porque la palabra también del apóstol Pablo, cuando escribe, dice que la fe viene por el oír la palabra. O sea, cuando usted oye la palabra y la recibe en su corazón, se produce un cambio tan radical y empieza a crecer la fe en su corazón y su vida sin duda es transformada por el poder de Dios. Mire, este mandamiento, que no es nuevo, que es la palabra que hemos oído desde el principio, Dios la estableció sin revocarla, es decir, sin anularla, y mucho menos sin que su efecto haya pasado, su efecto haya caducado. El efecto de la palabra es el mismo a través de los siglos, bendito sea Dios. Qué increíble que esta palabra haya cambiado a millones de personas en el pasado, hace 100, 200, hace 1000 años, hace 2000, hace 3000 años atrás. Esta palabra provocó el mismo profeta Jeremías, que vivió 700 años de Cristo, antes de Cristo, que estamos hablando casi 3000 años atrás, 2800 años. Y él dijo, tu palabra es como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Esa palabra, vuelvo a reiterar, es la misma, que su efecto es el mismo. Es el mandamiento no nuevo, es el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Como dice la palabra de Dios. Es el mismo mandamiento. Mire lo que dice Génesis 2:15, perdón. Cuando Dios dice que después de haber creado al hombre, lo tomó. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, o sea, ahí está el mandamiento, ahí está la orden de Dios, que es la misma que habla el apóstol Juan 4000 años después. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Otro mandamiento, otra orden de Dios. No comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y sabemos la historia. ¿Cuántas veces yo se la he enseñado? Cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia, habla de ello. Porque si nosotros vamos al capítulo 3 de este primer libro de la Biblia,
Dice en el versículo 6, después que fue tentado Adán y Eva, porque los dos fueron tentados, por su propia concupiscencia. Porque dice también la palabra, ¿cierto?, en Santiago, que nadie diga que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado por sus propios deseos desenfrenados, por su propia desobediencia, por su propia carnalidad, por su propia rebelión contra los mandatos de Dios. Dice que es atraído, seducido, y finalmente se revela el pecado. Y el versículo 6 de este capítulo 3 de Génesis les decía anteriormente, ¿qué dice? Porque Juan lo repite 4000 años después, cuando escribe su primera carta también, que leímos, pero en el capítulo 2. Dijo la mujer que el árbol era bueno para comer, cuando Dios le dijo que no lo comiera, pero ella dice que era bueno para comer los deseos de la carne. Y dice que era agradable a los ojos, el árbol, los deseos de los ojos. Y árbol, dice, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y que dice el apóstol San Juan en esta primera carta también, pero en el capítulo 2, cuando el versículo 7 del capítulo 1 que les leí anteriormente, que él le dice a la iglesia, no es un mandamiento nuevo, sino que es el mismo, el antiguo. Es la misma palabra, pero el capítulo 2 dice, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí están las tres cosas que se originó, en el principio. Y ese es el virus, es el pecado que se traspasó a todos los hombres hasta el día de hoy. Todos nacemos en pecado, todos nacemos con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Lo más maravilloso que puede haber sucedido en la historia, toda la historia de la humanidad. Por eso que tuvo que venir Cristo. Cristo siempre ha existido, sino que tomó cuerpo. Como dice la palabra del Señor en Hebreos también, dice, tomé cuerpo para hacer tu voluntad. Y Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y por eso cuando Él golpea, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Pero si accede a abrir su puerta del corazón, si tú accedes a abrir la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Pero si tú le rechazas, Él no va a entrar. Pero cuando Cristo entra a tu vida, te lo digo con toda propiedad, que yo lo he vivido hace ya 48 años atrás. Abrí la puerta de mi corazón y cuando Cristo entra en la vida de los seres humanos en el corazón a través de la fe, la vida es totalmente transformada. Todas tus adversidades, todos tus conflictos empiezan a ser transformados, empiezan a ser cambiados por el poder de Dios. Bendito sea Dios. Es por eso que la palabra tiene tanto poder. La palabra de Dios tiene tanta autoridad que esa palabra nos salvará, pero también nos juzgará en el día final. Jesús lo dije al principio, ¿se acuerda? Yo no he venido a juzgar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. Porque mi palabra lo juzgará. ¿Hay quién le juzgará en el día final? Su palabra. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, el que cree en mí será salvo, mas el que no cree será condenado. Ahí está, te das cuenta la palabra, el que cree, salvo, el que no cree será condenado. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Por eso que tantas veces, usted mismo, ¿cuántas veces lo ha dicho? Inclusive cristianos, entre comillas, porque creo que un verdadero cristiano no piensa de esa forma. Una persona que ha sido transformada por el poder de Dios,
una persona que sabe de las Escrituras, que come todos los días de la palabra, una persona que crece en la palabra, una persona que su vida se va desarrollando a través de la palabra de Dios, no piensa como la gran mayoría de las personas. Es una justificación para no creer y para seguir viviendo su vida desenfrenada, vivir su vida a sus propios parámetros, a sus propios ideales. Si realmente existiera Dios, y expresan así, si realmente existiera Dios, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? Le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que el hombre antes de actuar consulta a Dios? ¿Cree usted? ¿Usted le consulta a Dios antes de hacer algo, antes de tomar una decisión? Es por eso que dice la palabra en Romanos 5:12. Mire lo que nos enseña la palabra en Romanos 5:12. Pero Oseas primero. Mire, Oseas capítulo 5, versículo 6 dice, mas ellos, hablando del pueblo de Dios, hablando de los seres humanos, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vuelvo a reiterar, el profeta Oseas corrobora enfáticamente, rotundamente, lo que escribe el autor de Génesis, Moisés, que escribe 5 libros, no se olvide, Génesis, Éxodo, ¿cierto? Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, 5 libros. Y el autor escribe, ¿cierto?, lo que pasó en el huerto, que se lo leí anteriormente, pero el profeta Oseas, miles de años después, 2000, 3000 años después, escribe este profeta, ¿cuál Adán? Seguimos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado ha traspasado a través de generaciones. Mientras nosotros nos decidamos cambiar nuestra vida a través de Jesucristo, el pecado se transmitirá a través de nuestras generaciones. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor y rendimos nuestra vida a Él, nuestra vida es transformada y nuestros hijos y nuestras generaciones nacen en bendición. Obviamente cuando ellos tengan 13, 14 años también tienen que decidir si siguen creyendo y siguen aferrándose a la palabra oída a través de la enseñanza de sus padres. Por eso que el apóstol Pablo, mire lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos. En Romanos escribe y reafirma, él reafirma explícitamente, con claridad, sin dejar duda alguna. Mire, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál? Adán y Eva. Y por el pecado, la muerte. ¿Qué le dijo Dios? El día que de él comiere, en otras palabras, el día que me desobedezca morirás. Por lo tanto, Adán siguió viviendo, murió espiritualmente. Por eso que cuando también el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, seguimos viviendo. Pero nuestra vida espiritual, no hay una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos y vivimos como que el mundo nunca se acabara. Y vivimos como que vamos a ser eternos y que nunca vamos a morir. Pero un día usted y yo tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros actos, de nuestros hechos que hemos hecho. Por eso la palabra también dice que el día que Él nos pregunte, ¿qué habéis hecho de mi evangelio? ¿Creíste en mí o me rechazaste? Oh Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso dice, te lo vuelvo a reiterar, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos en pecado. Viene Cristo y cambia nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es por ello que el mismo apóstol reafirma esto en el capítulo posterior, el capítulo 6, que cuántas veces
¿Cuántas veces lo hemos oído en predicación, lo hemos oído en la calle cuando predicamos, ¿cierto? En las calles, algunos todavía siguen predicando en las calles. Nosotros, mi oración, cada mañana, le digo al Señor, Señor, dame la oportunidad en este día, cualquier persona que esté cerca mío y que pueda abrir una puerta, como hoy tuve la bendición de conocer una familia hermosa y Dios me dio la oportunidad junto a mi esposa de hablarle de Cristo. Y eso tenemos que hablar del plan de salvación, hablar que hay un Dios tan real como el agua, tan real como el aire que respiramos, que se mueve a través de nuestros pulmones y podemos vivir. Es tan real. Cada oportunidad que tengamos, tenemos que anunciar el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio, que hay un cielo para los que creen en el Señor, pero también una condenación, un infierno. Y tengo que decirse, porque cada uno elige. Cada uno elige. Usted tuvo que nacer. Si no nace, no puede elegir. No existe. Pero Dios lo hace nacer para que usted en esta vida elija, como se lo dijo Moisés al pueblo de Israel. He aquí presento la vida y la muerte. Escogeos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de escoger, pero tenemos la irresponsabilidad de rechazar. Rechazar a Cristo es una irresponsabilidad que un día me pasará factura. Y ese día no está lejos, amados amigos y hermanos, está tan cerca. Y ya no va a haber oportunidad. Porque Jesús mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino que aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo, porque la paga del pecado, y lo dice claramente, yo tengo que hablarle de la palabra. La paga del pecado, la paga de la desobediencia, la paga del rechazo a Cristo, el vino, murió, nació, murió, entregó su vida por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y Él vendrá, dice, cuando Él fue ascendido al cielo, dice, vendrá tal cual, los ángeles dijeron, tal cual lo vieron ir, vendrá, pero ya no vendrá como un niño, no vendrá para ser humillado, como dice la palabra del Señor, también el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, vendrá para juzgar a los vivos, pero también a los muertos. Usted me puede decir, ¿cómo juzgar a los muertos? Se va a decir una sola expresión muy común, que es común en todas partes del mundo. No importa la lengua que tengan, no importa la nacionalidad, no importa dónde vivan, en todas partes del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar 12 años en España compartiendo y compartiendo la palabra y viviendo allí. Y en todas partes del mundo, cuando muere una persona, siempre se usa el mismo término. Están siendo velados fulano de los restos de quien fuera. Y si usted le busca el significado, ¿qué es lo que es resto? Es porque hubo un todo, ¿o no? Obvio. Es porque un todo, lo que sobra es un resto. ¿Y dónde está lo otro? El alma y el espíritu. Y ese tiene que dar cuenta un día a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Este es la maravillosa y perfecta comunión que han tenido todos los hombres, que tuvieron todos los hombres, los profetas de Dios. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, todos los hombres, Sofonías, Oseas, Isaías, todos tienen una comunión, Moisés, todos los hombres, los apóstoles, una comunión tan perfecta sobre las Sagradas Escrituras. Y sabe, uno de los autores y uno de los pasajes más claros con respecto al poder de la palabra, que tantas veces se lo he leído. Mire, este es el pasaje más claro, más rotundo, más evidente
ponerle los significados habido y por haber con respecto al poder de la palabra. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Cuántas veces se lo he enseñado? Y quiero que lo escuche también. Dice, porque la palabra de Dios es viva, primero. Segundo, es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Se da cuenta de lo que le decía anteriormente? No tan solo toca nuestro cuerpo exterior, sino esta alma y nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuenta. Su palabra, amado amigo, amado hermano, su palabra en el día final nos pondrá frente a frente para responder a Dios lo que hemos hecho de su evangelio. Le rechazamos, no creímos, o lo más maravilloso, le aceptamos, abrimos la puerta de nuestro corazón y le dijimos, sí, Jesús, ven, cambia mi vida, transforma mi corazón, quiero ser tu hijo, ayúdame, sí, Señor, a mi incredulidad, ayúdame a creer más en ti y amarte como tú realmente quieres que te ame, que seas la persona más importante de mi vida y que mi casa, mi familia sea totalmente bendecida en medio de un mundo de tanta maldad, en medio de un mundo de tanta tragedia, en donde hoy quiero hablar, entre paréntesis, la próxima semana quiero compartir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, que hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, a las tinieblas luz y a la luz le dicen tinieblas. Hay de aquellos. Bendito sea Dios, que esta palabra pueda penetrar en su corazón. No se olvide que la fe viene por oír la palabra, que esta palabra produzca en usted fe en Dios y que transforme su vida. Si está pasando un momento complicado, la palabra puede transformar su vida. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga y que esta palabra edifique su vida.